había calculado, pero tras la caída de los precios del crudo hizo varios ajustes de meta a 1.9 y 0.4. Habla entonces y replica el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y dice que ese nivel de crecimiento es muy leve y resulta negativo si se compara con el crecimiento demográfico, que en 2015 fue del 1.5. Es decir, que si subiera lo que dice que se va a subir, no, el 0.1, y el crecimiento demográfico de la población es del orden del 1.5, es para el exministro un nivel de crecimiento muy leve. Entonces añade, en tanto, dice el gerente del Banco Central, dice pues que en tanto la meta de crecimiento para 2000, no pronuncie ningún apellido porque es la casualidad que yo, mi segundo apellido es Martínez, y he descubierto que hay tres páginas de Martínez, y entonces yo simplemente le ruego que muy bien porque hay distintos grupos de ciudadanos. En España tienen la costumbre, dicho sea de paso, yo no sabía por qué le decían al expresidente Rodríguez Zapatero, le decían Zapatero, así que oportunamente me encargué de averiguar por qué. ¿Qué es esto? Entonces me contestaron que es una costumbre en España, que cuando alguien tiene un apellido muy común, como es por ejemplo Rodríguez o Martínez, se lo llame por el apellido materno. Y por eso es que todo el mundo en España lo llamaba el presidente Zapatero, porque allá cualquiera es Rodríguez y muy poco Zapatero. Bien, entonces, pero opinó el economista Post, y dice que esta previsión del gerente del Banco Central, que el crecimiento va a ser 0,3, que es casi nada, pues no, pues 0,3,3, le faltan 7 unidades para llegar a 1. Bien, entonces dice don Mauricio Pozo que esa previsión está equivocada, pues se calcula que en este año podría haber un decrecimiento de entre el 2.5 y 3%. El Banco Central también consideró positivo que Ecuador haya recibido en 2015 una inversión extranjera directa por 1.600 millones, perdón, 1.060, cerrémoslo en 1.000 millones, cuando pueden ser 5.000, que es lo importante. Cuando Perú y Colombia han recibido 15.000 millones, se dan por satisfechos por 1.000, porque es que no quieren firmar tratados, porque lo que quieren es aislar al país, digámoslo ahí en claro, y ya lo han aislado, y ya lo están arruinando, y vamos a la muerte de Sansón, pues, es que por eso lo cito, pero sigamos con el mensaje. Según Pozo, inmediatamente replica Pozo, debe ser diputado, vamos a tener que hacerlo diputado. Según Pozo, esos 1.060 millones, es decir, 60 millones, representan apenas el 1% de la economía. Para tener un dato comparativo, dijo que Bolivia y Uruguay, cuyas economías representan la tercera parte de la ecuatoriana, recibieron 3.000 millones y 2.000 millones respectivamente en 2014. Para colmo de comparaciones, el señor Espurria Vaquerizo, Walter, sí, titulado Sabatinas Potenquín, resulta que hace referencia al canciller de la emperatriz de Rusia, que rumbo, digamos, al Mar Negro, no, el ministro de la política era tan hábil que trasladaba al pueblo que lo recibía, que la recibía la emperatriz, no, y lo trasladaba a 50 kilómetros más allá y era el mismo pueblo, y así lo fue trasladando y era el mismo pueblo que la recibía feliz. Y entonces dice lo siguiente, será, y se refiere a varios temas, específicamente al tema de los becarios que alguien mencionó en antes. Respecto de los becarios, hay un dato, se les ha destinado a los becarios un fondo de 60 millones. Y la pregunta clásica, fácil, la pregunta del millón, no es que es tan difícil encontrar a alguien que haga en el millón, no es que 1 millón están haciendo la pregunta, que es difícil. ¿Y para qué sirve Yachay? Pues, si lo que han dicho que han hecho una universidad en Yachay, que con las otras ha costado 1.200 millones nada más que en obra física. Universidad que es una de las pocas universidades que ha ideado el diseño original, urbanístico, técnico, no sé con qué fines, de tener dormitorios
Es decir, ofrecen dormitorios y comida gratis a los estudiantes y los sueldos famosos que fueron denunciados, los profesores que no vienen y transmiten mensajes por los internet y una partida de sinvergüenzas, ¿no? Y entonces, ¿qué resulta? Que están administrando, según Walter Spurrier, y en esto coincide también el señor Illingworth, el asunto de las becas. Y entonces continuó con el título de Spurrier. Respecto a las becas, ¿será este el único caso de becario desempleado, aquel joven que lo trajeron del Oriente y dice, sí, yo no encuentro trabajo? Y hace un pliego de preguntas. ¿No hay acaso profesores universitarios que retornan con un PhD y su universidad les dice, como al becario de Morona, que no hay presupuesto? Sí, contesto, es verdad. ¿Cuántos casos de becarios que se emplean muy por debajo de su preparación y mínima paga? Muchos. ¿Cuántos regresaron anticipadamente porque las autoridades incumplieron con el pago de la pensión universitaria y les cancelaron la matrícula o no le enviaron oportunamente la pensión para mantenerse y ahora se los acusa de incumplidos y sus familias tienen que pagar la garantía? No creo que haya estadísticas de esto, pero el gobierno haría bien en contratar alguna firma externa que encueste a los becarios y revele la verdad, porque si lo mandaron con promesas tienen que ubicarlo. Yo hice una denuncia original al respecto, es que los habían organizado después de conceder las becas. Inmediatamente crearon una organización para que en plena campaña electoral de este año diga nosotros los becarios, que somos digamos 14.000, no, aquí estamos nosotros partidarios del gobierno. Esa era la idea. Nunca he recibido tal cantidad de insultos por Twitter. No, por Twitter recibí pues de 4 o 5 personas o 10 o 8 que el gobierno pues tiene contratado y yo les recomendé que elaboren la factura bien. La factura, porque eran sicarios verbales, y que al cobrar la factura no se olviden de registrar el IVA. Bien, esto es lo que dice. En cuanto al señor Illingworth, y estoy muy cerca de terminar, aunque es muy grato estar con ustedes y ya cada viernes lo haremos, dice lo siguiente: antes una que otra universidad vendía títulos falsos, ahora en el centralizado sitio del CENESCIT aparecen 366 títulos falsificados y no pasa nada. Y hace un contraste, porque Illingworth es nuestro calculista guayaquileño, porque yo soy, digamos, el filósofo, pero el calculista es él, mi amigo. Y entonces dice, enseguida hace una comparación entre Quito y Guayaquil, porque yo ya no la hago, porque yo soy el inventor de la frase de que cada uno de los guayaquileños y los quiteños y de cada uno de los ambateños y cuencanos, cada uno de los costeños y serranos y amazónicos, cada uno, óigaseme bien, somos copropietarios de cada metro cúbico de territorio nacional y cada metro cúbico de aire y cada metro cúbico de agua del mar territorial. Somos condóminos los 13 o 15 millones de ecuatorianos por partes iguales. Y eso es lo que se llama nacionalismo. Volviendo al autor, Quito dice, ya entre el examen de comparativo, que es penoso, pero hay que citarlo porque es verdad. Quito, y es verdad porque sí se percibe no solamente la mano negra comunista que impide la firma con Europa, no haciendo mañoserías en la ley de la propiedad intelectual, que eso es lo que nos detiene. Dicho sea de paso, el Ecuador, imagínese usted el Ecuador, que necesita vender para tener dólares, quiere darle lecciones a Europa de cómo ella debe formarse, qué es lo que debe ser culturalmente y cuánto deben durar los inventos europeos. Y todas estas mañoserías, ¿no? Resulta entonces, ¿no?, que ese regionalismo también se ha proyectado, según la denuncia que voy a leer sobre el asunto de las becas. Y dice el señor Illingworth, Quito, provista ya de 3 universidades de posgrado que se llaman Flaxo, no Flaco, sino Flaxo, Andina y el IAEN, podrán ahora sembrar a sus graduados en los rectorados y decanatos de todas las universidades del país gracias a requerimientos similares a los que antes pusieron para ser diplomáticos y para que todos sean de Quito, claro. Las becas las hicieron más jugosas y se quedan en las alturas. Aquí viene la frase subjetiva: usando un sistema opaco y revestido de tecnocracia.
Y termina, justicia, contratación, remuneraciones públicas, muchos son los ámbitos que necesitarán reestructuración cuando salga Correa. No será un momento para descansar. Entonces, con esto termino este examen, este análisis general, sin perjuicio de que si alguno de ustedes tiene la bondad de hacerme alguna pregunta ampliatoria o aclaratoria, la recibiré con mucho agrado, pues faltan algunos minutos y usted siempre es un gran observador. Doctor Damberbal, sí, al inicio suyo, vamos al plano internacional. Usted señalaba la visita del mandatario norteamericano a Cuba. Mi pregunta, sí, señor. ¿Por qué no analizar también la visita del mandatario norteamericano a Argentina cuando el señor Macri no cumple aún 100 días de administrar Argentina en el gobierno central y consigue la visita de Obama? Desde su óptica, ¿por qué no analizar cómo mira la proyección latinoamericana con la visita tanto ya a Cuba? Usted lo analizó, ahora a Argentina. Sí, no lo analicé porque lo de Cuba era dramático, claro, y lo de Argentina era un paseo que termina bailando tango, cosa pues que era elemental. Y entonces no es que no repercute, no es que Macri en la parte económica, no es que Macri ha conseguido que vaya a Obama, sino que Obama es el que ha ido y ha conseguido que lo reciban en Argentina, porque la última vez que fue Bush le hicieron allí una escena realmente desagradable. Claro. ¿No? Pero entonces es Obama el que busca Argentina, ¿no? Y lo que demuestra, lo que está diciendo, porque hay gente, y lo recomiendo vivir siempre en función de la balanza, del mal menor y de pesar las cosas. Es decir, ¿qué sucedería si Obama solo iba a Cuba? Esto pues debía entonces extrañar a una democracia emergente que había irrumpido en Argentina y desplazado a un gobierno que fue hostil a Estados Unidos. Entonces era necesario para Obama ir, es él el que logra, y luego Argentina encantada, pero es él el que logra ir a Argentina, y me dicen que el Universo hizo un relato muy hermoso de la visita. Yo, preocupado de estas cosas religiosas y otras que acabo de mencionar, no he leído todavía eso, pero seguro que fue una visita, porque de ahí no se esperaba una respuesta, es decir, esa era una visita armónica. Lo que sí es digno de mencionarse también. Pero frente al cierre que se dio en los gobiernos anteriores, ¿verdad?, a lo que usted bien lo expresaba, los acuerdos comerciales o como lo denominen, la visita del mandatario Barack Obama a Argentina abre el abanico para que la inversión mundial una vez más aterrice en Argentina y por ende repercute en beneficio de la sociedad argentina. Por supuesto, délo por hecho. Es decir, mientras un país no es confiable, no hay las garantías, usted que es abogado. Y hablemos del Ecuador un ratito, es decir, pues me faltaba este detalle. Es decir, el Ecuador está calificado como un país jurídicamente inseguro. No solamente porque tiene un Congreso que es sometido. No solamente sometido, sino que además es un propulsor, es un promotor, es un productor de leyes por containers. Es decir, aquí vendrá una asamblea constituyente cuyo primer acto y en alta voz será: propongo derogar todo el sistema legal publicado en los registros oficiales de Correa. Ese debe ser la forma. Tenga el triunfo en las elecciones del 2017, le pregunto, doctor. No creo que ese debe ser, yo lo magnifico para hacerlo entender, pero la propuesta debe ser: revisaremos todo esto e iremos analizando con una comisión de juristas, que el Ecuador lo que más tiene son abogados, y entonces habrá que derogar mucho de esta avalancha, porque esa es la palabra, de leyes. Entonces es automático decir, Argentina brinda confianza, está haciendo un arreglo con esos acreedores buitres, pero por supuesto que todos detestamos a los buitres. Lógico. Pero si es cuestión de que hay que darle de comer a los buitres un poco de canguil
para que vengan otra clase de pájaros, canarios y lo que a usted le guste. ¿No? Es otra vez el tema. A veces que el tema de los animales, que es en el idioma del líder chino, que es realmente la frase encantadora. A mí qué me importa de qué color es el gato, sino que me importa que coma ratones. Entonces la idea es de que la vida política es esa, es decir, ir superando, pero no cabía que Argentina siga en los tribunales de Nueva York, porque así se convino, no sometida a la decisión de un juez que las obligaba a pagar íntegramente. Ahora parece que van a llegar a un convenio, y eso significa otra vez lo que el pueblo argentino merece, es decir, la inversión extranjera, lo que merece también el Ecuador, y que nunca tendremos con este gobierno. Dicho sea de paso, cada vez este gobierno se me parece más a la muerte de Sansón. A propósito de esta parte, me tiene sumamente preocupado. Esta parte que usted acaba de comentar. El proyecto económico urgente que fue enviado el miércoles anterior a la Asamblea Nacional se lo ha analizado en diferentes aspectos. Le consulto a usted precisamente como jurista. De aprobarse este proyecto de ley, que creo se lo va a efectuar, cambiaría la designación de los recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy la ley sostiene que el Ministerio de Finanzas puede modificar los límites del presupuesto general del Estado en un 15%, pero la ley blinda los recursos que por impuesto y por venta de crudo el Ejecutivo debe transferir a los GAD. En cambio, con la nueva propuesta, Finanzas podrá subir o bajar el presupuesto preasignado a los gobiernos seccionales. Es un punto apasionante y que no podíamos dejarlo de citar, y lo tengo aquí apuntado, sino que yo siempre tengo miedo de ser abusivo, y por eso es que a veces me corto antes de terminar. Y entonces hablemos de este punto. Tengo aquí el dato escrito. Por ejemplo, hoy está publicado ayer que entre todos los municipios y consejos provinciales y juntas parroquiales, hasta este momento han perdido 800 millones. Viene entonces la reflexión. Si en gran parte el presupuesto del Estado resulta de la producción de petróleo, de la venta de petróleo, no de la producción, y lamentablemente no podemos vender, es evidente que hay un déficit, pues, pero un déficit que es un caso fortuito, un caso de fuerza mayor. Entonces, si el presupuesto se elaboró, el presupuesto de la nación, calculando, por ejemplo, 100.000 millones de dólares al año al resultante del petróleo, y resulta de que no ha producido nada, pues no podemos vender petróleo, y los municipios y consejos y juntas parroquiales participaban de esa expectativa, y eso ya no existe, es lógico que no pueden aspirar a eso, a que se mantenga esto. Pero lo que no tiene razón el presidente en esto, como lo ha dictado, es decir, que el abuso, es decir, aprovecharse de un hecho cierto para ir más allá, es decir, dar la mano y cogerse del codo. Esa es la frase popular. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces, ahora en adelante, en el presupuesto general del Estado, que habrá, por ejemplo, 50.000 millones, estoy poniendo un ejemplo, los 50.000 millones que son el resultado real, nada de sueño de explotación de oro y el petróleo no se vende. Imaginémonos que volvemos a ser el feliz país agrícola de 1949, 1960, que volvamos a ser porque no tenemos más que los productos de la tierra, y así debemos pensar generalmente y haciendo reservas. Tenemos entonces, tienen los municipios y los consejos provinciales, eso sí, entonces sí, derecho a que no se les rebaje, porque estamos viendo que los impuestos están creciendo, a la renta y en los demás impuestos, al IVA, crecen y crecen, como resultado del curso natural y de las cosas, de los productos naturales, y no de las minas. Entonces sí, los municipios tienen derecho, como también tienen derecho ahora a esa disposición arbitraria que la autoriza al ministro con su sola firma, al presidente, no solamente a ajustarlo en función del petróleo, sino a ajustarlo a lo que él le encanta hacer, a lo que le dé la gana, a las ocurrencias. Ya se acabó, señor presidente, la etapa de las ocurrencias. Ya se acabó ese tiempo. Vamos a un momento terrible. Yo he acuñado la frase que a usted solamente le quedan 3 caminos: la renuncia, la fuga o el suicidio. Y no es que yo lo quiera molestar,
yo no lo quiero molestar, pero en América Latina se ha suicidado el presidente del Brasil, ha renunciado otro presidente de Brasil y han fugado muchos presidentes y otros están presos y otros van a estar. Y el señor Fujimori creyó que podía huir al Japón y fue al Japón, y el mismo Japón le dijo, lo despreció y le dijo: tú no puedes exponer mis relaciones con América Latina, regresa de donde viniste, y está preso en este momento en el Perú. En mi concepto, con mucho rigor, debieran ser más consecuentes con el hombre que realmente en el Perú desarraigó el terrorismo, mérito incuestionable de Fujimori. Entonces, esta es la situación del país, una situación alarmante, una situación de crisis que no se resiste, porque no solamente que la imprudencia del derroche que se ha hecho de 250.000 millones, porque si hubiera habido reservado esta riqueza del petróleo, en este momento los municipios no tendrían por los 800 millones que le están faltando en este momento, y podríamos algunos años más los municipios seguir atendiendo sus presupuestos. Pero esto es lo que ha ocurrido a consecuencia, simple la consecuencia, el efecto de ser el hijo pródigo, cuando usted nadie lo ha nombrado hijo pródigo, sino presidente de la República. Otra vez la Biblia, Dios mío. Muy amable al doctor Jaime Damerval. Gracias a todos por su atención. Buenos días.